Demasiado grande. Solo siéntate en él. El rico ranchero le susurró a la joven viuda gigante que estaba aterrorizada de ser tocada de nuevo después de la crueldad de su esposo. Demasiado grande. Eso es lo que todos los hombres le habían dicho a Beatrice Holloway durante toda su vida. Una joven viuda gigante de 1.90 metros de altura, con hombros más anchos que la mayoría de los peones de rancho y una presencia que hacía que las mujeres decentes murmuraran detrás de sus abanicos. Su cruel esposo, Silas Drummond, había pasado 3 años golpeándola, llamándola fenómeno y antinatural, usándola como un animal de trabajo hasta el día en que la bala de un marsal la convirtió en viuda a los 24 años. Ahora, 6 meses después y desesperada, se paraba en las puertas del rancho más rico del territorio de Wyoming. Su vestido de calicó floral no hacía nada para ocultar lo que era, demasiado alta, demasiado fuerte, demasiado mujer para que cualquier hombre la quisiera. Pero Nathaniel Cordown no era cualquier hombre. En el momento en que el adinerado ranchero la vio, algo antiguo y protector rugió a la vida en su pecho. Mientras su capataz se burlaba de la viuda fenómeno de un forajido, Nate vio a una mujer que había sido enseñada a hacerse pequeña en un cuerpo que se negaba a desaparecer. Vio terror en ojos que deberían haber sostenido fuego. Vio un alma que había sido rota por manos crueles, y él tenía manos gentiles. No eres demasiado grande para mi rancho, Vi, le había dicho ese primer día. Eres exactamente lo que necesito. 3 semanas después, lo había probado con cada palabra paciente, cada distancia respetuosa, cada momento en que la trataba como algo precioso en lugar de algo vergonzoso. Y ahora, en esta tarde dorada de octubre, con la pradera extendiéndose interminable detrás de ellos, Nathaniel Cordell hizo algo que debería haber sido simple pero que se sentía como una revolución. Se sentó en una bala de heno y jaló a la joven viuda gigante sobre su regazo. Beatrice se congeló, todo su cuerpo poniéndose rígido con el terror recordado. Ningún hombre la había sostenido así nunca, como si no fuera demasiado pesada, demasiado grande, demasiado. Silas solo la había tocado con puños y furia. El sol de septiembre había golpeado sin piedad sobre ella ese primer día cuando llegó a esas puertas, con nada más que una maleta desgastada y manos que solo conocían trabajo duro y golpes más duros. Clayton Burke, el capataz del rancho, la había mirado de arriba abajo con disgusto sin disimulo, su mano descansando en su cinturón de pistola como si ella fuera algo peligroso que necesitaba ser eliminado. El rancho Cordell no contrata fenómenos, escupió Clayton. Especialmente no a la viuda de una serpiente ladrona de ganado como Silas Drummond. Tienes agallas al mostrar tu cara aquí, mujer. Ella se había encogido, retrocediendo tan automáticamente que ni siquiera se dio cuenta hasta que su espalda golpeó el poste de la cerca. 6 meses desde que Silas murió con una bala de marsal en el pecho, y aún su fantasma la hacía acobardarse. Aún su voz resonaba en su cráneo. Un fenómeno natural, demasiado grande para ser una mujer real. Pero entonces otra voz cortó el odio, profunda y firme como la roca madre. Eso es suficiente, Clayton. Nathaniel Cordell se había acercado en una hermosa yegua bayo, su Stetson sombreando un rostro que parecía tallado de las montañas mismas. Era alto, no tanto como ella, pero más alto que la mayoría de los hombres, al menos 1.83 metros. Y cuando desmontó, sus movimientos tenían el tipo de confianza que no necesitaba probarse con violencia. Señora Drummond, es solo Beatrice, señor, Obi. No podía mirarlo a los ojos. Silas le había quitado eso temprano. Sé que mi esposo lastimó a la gente. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero puedo trabajar más duro que cualquier hombre. Soy fuerte. No como mucho. Puedo dormir en el establo. No harás tal cosa. Algo en su tono la hizo mirar hacia arriba a pesar de que cada instinto le gritaba que no. Sus ojos eran verde salvia, y contenían algo que no reconocía. Más tarde, entendería que era amabilidad. Pero en ese momento, solo sabía que la aterrorizaba más que el odio de Clayton jamás podría. La amabilidad en los hombres usualmente era solo crueldad esperando el momento adecuado. Hay una cabaña de línea como a 1,5 kilómetros al sur que necesita atención, dijo Nate, su voz firme y segura.
Habitación y comida, más 30 pesos al mes y puedes cocinar, limpiar y ayudar con el trabajo pesado cuando marquemos o construyamos. 30 pesos, más de lo que Silas jamás le había dejado ver en todo su matrimonio. Más de lo que su padre había recibido cuando la vendió a Silas, como ganado, solo para deshacerse del problema. No entiendo, señor. No parece complicado para mí. Necesitas trabajo. Yo necesito trabajadores. Clayton aquí está a punto de disculparse por su grosería. ¿No es así, Clayton? La mandíbula del capataz se movió como si estuviera masticando cuero, pero logró un rígido asentimiento. Y Beatrice sintió que algo peligroso florecía en su pecho, algo que se sentía como esperanza, pero sabía a miedo. Ahora, 3 semanas después, ese mismo sentimiento la inundaba mientras los brazos de Nate rodeaban su cintura, no agarrando, sino sosteniendo. No demandando, sino ofreciendo. El calor de él se filtraba a través de su vestido de calicó, y podía oler cuero y pino y algo más que no podía nombrar. Su latido del corazón retumbaba firme contra su espalda, y su voz era un susurro bajo contra su oído. ¿Demasiado grande? No lo eres, Vi. Solo siéntate en él, en mí. Déjame sostenerte. Déjame mostrarte cómo se siente la gentileza. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. Cada músculo en su cuerpo gritaba que corriera, pero sus manos no eran crueles. Su agarre no era punitivo. Y por primera vez en su vida maldita, Beatrice Ayobay sintió algo más aterrador que la rabia de su cruel esposo. Se sintió segura. Se sintió como si tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado. Se sintió como si su tamaño, su fuerza, su mera presencia no fuera una maldición, sino algo que este hombre realmente quería. El viento otoñal susurraba a través de la hierba de la pradera, llevando el aroma de heno y caballos y libertad. En algún lugar a lo lejos, mugían las vacas. La casa del rancho se erguía blanca y orgullosa contra el interminable cielo de Wyoming. Y en los brazos de Nate, Beatrice sintió que su cuerpo lentamente, imposiblemente, comenzaba a relajarse. Eso es, murmuró él, y podía oír la sonrisa en su voz. Mira, el mundo no se acabó. Aún estoy aquí. Tú aún estás aquí, y nada malo pasó. Un sonido escapó de su garganta. Mitad risa, mitad sollozo. ¿Cuándo fue la última vez que se había sentado en algo y no se había preocupado por romperlo? ¿Cuándo fue la última vez que un hombre la había sostenido? Y no había sentido su resentimiento, su disgusto, su necesidad de hacerla pagar por atreverse a existir. No sé cómo hacer esto, susurró ella, su voz quebrándose. ¿Hacer qué? ¿Ser sostenida? ¿Ser deseada? ¿Ser algo excepto asustada? Los brazos de Nate se apretaron solo un poco, y sintió su aliento cálido contra su cuello. Entonces aprenderemos juntos. Vi, un momento a la vez, un toque a la vez. Hasta que ser sostenida se sienta más natural que estar asustada. Los días que siguieron se movieron como miel, lentos, dorados, dulces de una manera que hacía que el pecho de Beatrice doliera por lo unfamiliar que se sentía. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, cargando postes de cerca que hacían que los peones del rancho silbaran en apreciación, rompiendo hielo en los abrevaderos con sus manos desnudas, levantando sacos de alimento dos a la vez, mientras hombres de la mitad de su edad luchaban con uno. Y cada tarde, mientras el sol pintaba el cielo de Wyoming en tonos de ámbar y rosa, Nathaniel Cordow la encontraba. A veces le traía café, aún caliente de la cocina de la casa del rancho. A veces solo se sentaba con ella mientras remendaba arneses, su presencia firme y tranquila como las montañas. Y a veces, cada vez más a menudo ahora, extendía la mano hacia la de ella, entrelazando sus dedos con los suyos como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero no era natural para Beatrice. Cada toque aún la hacía encogerse por dentro, incluso cuando su cuerpo se quedaba quieto. Cada momento de gentileza se sentía como una trampa esperando saltar. Silas le había enseñado bien. La amabilidad era solo la calma antes de la tormenta, el aliento antes del golpe, la sonrisa antes del impacto. En la cuarta semana, Nate la llevó al pastizal norte donde pastaba Thunder.
El masivo semental negro que se había convertido en el tema de conversación de 3 condados. 16,5 palmos de puro músculo y belleza salvaje. Criado especialmente para un hombre del tamaño de Nate que necesitaba un caballo que pudiera llevarlo a través de inviernos duros y largas arreos de ganado. Quiero enseñarte a montarlo, dijo Nate, su mano cálida y sólida en la de ella mientras caminaban por la hierba alta. Pero necesito que confíes en mí, Vi. ¿Puedes hacerlo? La palabra no se asentaba pesada en su lengua. La confianza era lo que Silas había demandado antes de atarla en el establo con caballos que podrían patearle el cráneo. La confianza era lo que su padre había pedido antes de venderla a un hombre que pasó 3 años enseñándole que su cuerpo era algo de lo que avergonzarse. Pero Nate no era Silas. Y cada día, en 100 pequeñas formas, lo probaba. Lo intentaré, susurró ella. Thunder los observaba acercarse con ojos oscuros inteligentes, su pelaje brillando como obsidiana pulida en el sol de la tarde. Era magnífico y aterrador, y el aliento de Beatrice se atoró en su garganta cuando Nate la llevó directo a la cerca. ¿Ves lo calmado que está? La voz de Nate era baja, tranquilizadora. No le tiene miedo a tu tamaño, Vi. Reconoce la fuerza cuando la ve. Sabe que no es algo que temer. Ella miró fijamente al semental, luego al hombre a su lado, que olía a cuero en seguridad y promesas que no sabía cómo creer. Silas solía atarme con los caballos, oyó que decía, las palabras raspando como vidrio roto. Decía que si iba a ser grande como una yegua, debería vivir con ellos. Decía que tal vez me patearían algo de sentido. El silencio que siguió fue tan espeso que podía saborearlo. Cuando finalmente se atrevió a mirar a Nate, su mandíbula estaba fija dura como piedra, sus ojos ardiendo con algo que parecía furia. Pero no hacia ella. Nunca hacia ella. Ese hombre, dijo Nate, su voz áspera como grava de arroyo. No merecía un solo día de tu vida. Y lo siento. Siento que te haya pasado eso. Siento que te hayan enseñado a tener miedo de algo hermoso. Pero me gustaría mostrarte algo diferente si me dejas. Antes de que pudiera responder, él trepó la cerca con gracia fácil y silbó bajo. Sander trotó hacia él, cascos masivos retumbando contra la tierra, y el corazón de Beatrice tartamudeó con viejo terror. Pero Nate solo acarició el cuello del semental, murmurando palabras suaves que no podía oír del todo, y el caballo se calmó bajo su toque como algo salvaje recordando que también era seguro. Ven aquí, Vi. No podía moverse. Sus piernas se habían convertido en piedra. Sus pulmones olvidando cómo jalar aire. Los recuerdos la arrollaron. Cuerda áspera mordiendo sus muñecas. Oscuridad espesa con olor a heno y sudor de caballo. Y su propio miedo, cascos golpeando el suelo a centímetros de su cara mientras Silas reía desde la puerta del establo. Vi. La voz de Nate cortó la pesadilla. Mírame. No al pasado. A mí. Forzó sus ojos a los de él. Y no había nada en su rostro excepto paciencia. No irritación, no disgusto, solo paciencia firme, inquebrantable que decía que esperaría todo el día si eso era lo que necesitaba. Un paso, luego otro. Sus manos temblaban mientras trepaba la cerca. Y cuando tropezó, Nate estaba allí para estabilizarla, su toque ligero, soltando en el momento en que encontró su equilibrio. Sander resopló suavemente y ella se congeló. Fácil, murmuró Nate, y no estaba segura si le hablaba a ella o al caballo. Solo está diciendo hola. Aquí, dame tu mano. Dio su palma al cuello de Thunder, y el calor del pelaje del semental la sorprendió. Había esperado algo frío, algo violento. Pero el caballo solo se quedó allí, sólido y calmado, mientras lo tocaba con dedos temblorosos. Eso es, dijo Nate, y el orgullo en su voz hizo que algo se abriera en su pecho. Lo estás haciendo hermoso, Vi. Nadie había llamado nada sobre ella hermoso nunca. Nate continuó, moviéndose para pararse junto a Thunder. Voy a mostrarte cómo montar. Puede sentirse aterrador al principio estar tan alto, confiando en algo tan poderoso, pero Thunder es bueno, y estaré justo aquí. No te dejaré caer.
Se balanceó hacia la silla con facilidad practicada, y el aliento de Beatrice se atoró al ver lo bien que se veía allí, poderoso y confiado, y completamente en casa. Luego extendió su mano hacia abajo, y ella entendió lo que pedía. No puedo, susurró. Soy demasiado pesada. Lo lastimaré. Vi. La voz de Nate era firme pero gentil. Mírame. ¿De verdad? Mírame. Lo hizo. ¿Ves a un hombre que te mentiría? ¿Un hombre que te pondría en un caballo que no pudiera sostenerte solo para verte fallar? Quería decir sí, porque eso es lo que hacían los hombres. Pero mirando el rostro de Nate, la certeza absoluta en sus ojos, no podía hacer que las palabras salieran. Sander fue criado para esto, dijo Nate. Criado para cargar peso, para mantenerse firme, para ser lo suficientemente fuerte para gente como nosotros que no encajamos en los moldes regulares. ¿Y sabes cuál es el secreto? Ella negó con la cabeza, lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. Ser grande no está mal, Vi. Solo es diferente. Y diferente no es menos. Solo es diferente. Se inclinó hacia abajo, su mano aún extendida. Ahora, ¿vas a seguir dejando que las mentiras de un hombre muerto dirijan tu vida, o vas a confiar en mí? La pregunta colgaba en el aire entre ellos como humo. En algún lugar a lo lejos, cantaba una alondra de pradera. El sol se sentía cálido en sus hombros, y la mano de Nathaniel Cordell se quedó firme, esperando que decidiera quién quería ser. Beatrice tomó un aliento que se sintió como el primero que realmente había tomado. Luego extendió la mano y agarró la de él. Los dedos de Nate se cerraron alrededor de los suyos, fuertes y seguros. Y tiró. Por un momento aterrador, estuvo en el aire. El suelo cayendo debajo de ella. Todo en ella gritando que esto estaba mal, que era demasiado, que algo malo estaba por pasar. Pero luego se asentó detrás de él en la silla, sus piernas a cada lado de la ancha espalda de Thunder. Y el caballo no se dobló, no tropezó, solo se quedó allí, sólido como la tierra misma. ¿Ves? La voz de Nate retumbó a través de su pecho hacia su cuerpo donde se presionaba contra su espalda. No demasiado grande, justo bien. Y luego hizo algo que le robó el aliento que le quedaba. Chasqueó la lengua y Thunder comenzó a moverse. El mundo se veía diferente desde arriba. Ese fue el primer pensamiento de Beatrice. Mientras Thunder se movía debajo de ellos con un ritmo que se sentía como respirar, firme, poderoso, inevitable. La pradera se extendía en todas direcciones. Hierba dorada rodando como olas bajo un cielo interminable. Y por primera vez en su vida, no se sintió como algo que necesitaba esconderse. Se sintió como algo que podía ver por millas. La espalda de Nate estaba cálida contra su pecho, y podía sentir su latido del corazón a través de su camisa, calmado, sin prisa, como si estar tan cerca de ella fuera la cosa más natural del mundo. Sus brazos rodearon su cintura porque no había otro lugar donde ponerlos. Y trató de no pensar en lo bien que se sentía, como sus manos encajaban perfectamente contra sus costillas, como su aliento coincidía con el de ella hasta que respiraban juntos. ¿Estás bien ahí atrás? Su voz se llevó en el viento y podía oír la sonrisa en ella. No sé, respondió honestamente. Siento como si fuera a caer. No lo harás. Te tengo. 3 palabras, simples como piedra. Pero golpearon su pecho como algo físico porque Silas nunca las había dicho. Su padre nunca las había dicho. Nadie en toda su vida le había prometido atraparla. Thunder los llevó a través del pastizal norte y hacia abajo al arroyo que cortaba la tierra de Cordell como una cicatriz plateada. Los álamos crecían espesos allí, sus hojas volviéndose doradas con el toque del otoño, y el sonido del agua sobre las rocas era como música que Beatrice había olvidado que existía. Nate guió a Thunder a detenerse en la sombra, luego se bajó de la silla con gracia fácil. Tu turno, dijo, extendiéndose para ayudarla a bajar. El pánico revoloteó en su garganta como un pájaro atrapado. Subir había sido una cosa, la gravedad y la fuerza de Nate tirando de ella. Pero bajar significaba confiar en que el suelo la sostendría, que no se estrellaría y rompería y probaría una vez más que era demasiado para este mundo.
Te atraparé, dijo Nate, y sus manos ya estaban en su cintura, firmes y seguras. Solo inclínate hacia adelante y deslízate. Te prometo, Vi, te atraparé. Cerró los ojos, dijo una oración a un Dios que no estaba segura de que escuchara a mujeres como ella, y se dejó caer. Las manos de Nate la atraparon como había prometido, guiándola hacia abajo hasta que sus pies tocaron la tierra. Pero no la soltó de inmediato, y ella no retrocedió. Por un largo momento, solo se quedaron allí, sus manos en los hombros de él, las de él en su cintura. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motitas de oro en sus ojos verdes y contar las líneas que años de sol y viento habían tallado alrededor de ellos. Mira, murmuró él. Aún aquí, aún entera, aún segura. La palabra segura abrió algo en su pecho, y antes de que pudiera detenerlo, un sollozo se escapó. Luego otro, y entonces estaba llorando. Llorando de verdad. Por primera vez desde que Silas murió. Tal vez por primera vez desde que se casó con él. Todas las lágrimas que se había tragado. Todo el miedo que había cargado como piedras en sus bolsillos. Toda la vergüenza de haber nacido demasiado grande para un mundo que quería mujeres pequeñas y silenciosas y fáciles de romper. ¡Ey, ey!, dijo Nate, y su voz era suave como agua de arroyo. Está bien, Vi. Sácalo. Está segura aquí. Pero eso solo la hizo llorar más fuerte porque segura no era algo que supiera ser. Segura no era algo que el mundo le hubiera ofrecido nunca a una mujer de su tamaño. Segura era una mentira que los hombres decían antes de mostrar la verdad de sus puños. Excepto que las manos de Nate no eran puños. Eran gentiles, frotando círculos lentos en su espalda como si ella fuera algo precioso que podría romperse si se manejaba mal. Y su voz seguía murmurando palabras suaves. Te tengo. ¿Estás bien? No me voy a ir a ninguna parte. Hasta que la tormenta pasó y ella quedó temblando y vacía y de alguna manera más ligera de lo que se había sentido en años. Lo siento, susurró contra su pecho, no del todo lista para retroceder. No sé qué. No te atrevas a disculparte. Su voz era firme ahora, casi feroz. Te has ganado cada lágrima, Vi. Y si necesitas llorar un río, me quedaré aquí y te sostendré durante todo eso. Ella retrocedió entonces, necesitando ver su rostro, necesitando saber si lo decía en serio. Lo que vio allí le robó el aliento. No piedad, no disgusto, sino algo que parecía ternura mezclada con furia, como si estuviera enojado en su nombre por cada persona que la había hecho sentir pequeña. ¿Por qué? La palabra raspó de su garganta. ¿Por qué eres tan amable conmigo? ¿Qué quieres? Era la pregunta que debería haber hecho semanas atrás. La pregunta que toda mujer inteligente hacía cuando un hombre empezaba a actuar decente. Porque los hombres siempre querían algo, trabajo o tierra o acceso al cuerpo de una mujer que nunca había sido realmente suyo de todos modos. Nate estuvo callado por un largo momento, sus ojos buscando los de ella como si estuviera buscando algo específico. Luego habló y sus palabras lo cambiaron todo. Hace 5 años, mi esposa murió dando a luz a nuestro hijo. Murieron los dos, ella y el bebé. Y yo no estaba allí. Estaba en un arreo de ganado ganando dinero, construyendo este imperio, pensando que tenía todo el tiempo del mundo. Su voz se volvió áspera, y vio un viejo dolor cruzar su rostro. Era pequeña, delicada. Todos decían lo perfecta que era, lo frágil y fina. Y la amaba, Vi. La amaba tanto que dolía. Pero amarla siempre se sentía como sostener algo que podría romperse si respiraba mal. Extendió la mano, limpiando una lágrima de la mejilla de Beatrice con su pulgar. Cuando entraste por mis puertas hace 3 semanas, aterrorizada y desesperada y convencida de que eras demasiado para este mundo. Vi lo que debería haber visto años atrás. La fuerza no es algo por lo que disculparse. El tamaño no es algo que ocultar. Y una mujer que puede pararse sobre sus propios pies y trabajar desde el amanecer hasta el atardecer y aún encontrar el coraje para llorar. Eso no es demasiado. Eso es todo. El aliento de Beatrice se entrecortó. Me quieres porque soy fuerte. Te quiero porque eres tú.
Fuerte, sí, pero también amable, trabajadora, honesta y hermosa de una manera que no tiene nada que ver con encajar en alguna idea tonta de lo que deberían ser las mujeres. Acunó su rostro en sus manos y su toque era tan gentil que dolía. Te quiero porque cuando te miro, veo a una mujer que sobrevivió al infierno y salió aún capaz de esperanza. Y si me dejas ser, me gustaría pasar el resto de mi vida mostrándote que ser deseada no tiene que doler. El mundo se quedó muy quieto. Incluso el arroyo pareció callar, esperando su respuesta. Todo en ella gritaba que esto era una trampa, que los hombres no decían cosas como esta y las decían en serio, que se despertaría mañana y descubriría que todo era solo otra broma cruel. Pero las manos de Nate eran firmes en su rostro. Sus ojos no contenían nada más que verdad. Y en algún lugar profundo en su pecho, esa cosa peligrosa llamada esperanza floreció un poco más brillante. No sé cómo, susurró. No sé cómo ser deseada sin tener miedo. Entonces aprenderemos juntos. Un día a la vez, un toque a la vez. Y si te asustas, me lo dices. Si necesitas espacio, tómalo. Si quieres correr, te dejaré ir. Pero vi. Se inclinó más cerca, y podía sentir su aliento cálido en sus labios. Realmente espero que no corras. Debería haberlo hecho. Cada instinto que había afilado a través de años de supervivencia le gritaba que corriera, que se protegiera, que no dejara que este hombre se acercara más a los lugares rotos dentro de ella. Claro Thunder se paraba paciente cerca, y los álamos susurraban arriba. Y los ojos de Nathaniel Cordell contenían promesas que la aterrorizaban precisamente porque se sentían verdaderas. Así que en lugar de correr, Beatrice hizo lo más valiente que había hecho nunca. Lo besó. Fue torpe y desesperado y sabía a sal de sus lágrimas. Pero los labios de Nate eran suaves contra los suyos, y sus manos se quedaron gentiles en su rostro. Y cuando retrocedió, jadeando, él estaba sonriendo como si le hubiera dado algo más precioso que todo su ganado y tierra combinados. Bueno, dijo, su voz áspera con emoción. Eso es un comienzo. Y por primera vez en su vida, Beatrice rió. Rió de verdad hasta que el sonido resonó a través de la pradera como algo salvaje finalmente liberado. Pero la libertad, aprendería pronto, era algo que hombres como Clayton Burke y fantasmas como la pandilla de forajidos de Salas Truman no estaban dispuestos a dejar que una mujer como ella conservara. Porque de vuelta en el rancho, el problema ya cabalgaba hacia ellos en caballos que sabían cómo encontrar debilidad y explotarla. Y la pregunta no era si Beatrice era lo suficientemente fuerte para sobrevivir lo que venía. La pregunta era si finalmente creería que valía la pena luchar por ella. La noche en que la pandilla de Silas llegó, la luna colgaba gorda y plateada sobre el rancho Cordell, pintando todo en tonos de fantasma y sombra. Beatrice estaba en la casa principal por primera vez, compartiendo la cena con Nate en su mesa como si perteneciera allí, cuando el sonido de cascos rompió el silencio como vidrio roto. Cordell. La voz vino de la oscuridad más allá de las ventanas, áspera y malvada. Envía a la viuda. Tiene algo que nos pertenece. La sangre de Beatrice se convirtió en hielo. Reconoció esa voz. Jake Ollister, el socio de Silas en robos y peor, el hombre que había prometido en el funeral de Silas que la viuda pagaría por cada dólar que su esposo muerto les había costado. Nate ya se estaba moviendo, agarrando su rifle de arriba de la puerta. Quédate adentro, Vi, cierra la puerta detrás de mí. Pero a través de la ventana, podía verlos. 5 hombres a caballo, antorchas ardiendo como fuego del infierno en sus manos. Y al frente del grupo estaba Clayton Burke, el capataz que la había llamado fenómeno ese primer día. Los había traicionado, los había vendido por lo que sea que la pandilla de Silas le hubiera prometido. La tierra, gritó Clayton. La viuda heredó el derecho al pastizal norte. Esa es nuestra tierra. Comprada con nuestro dinero antes de que esa serpiente Drummond muriera. Esa tierra fue robada, respondió Nate, saliendo al porche con su rifle listo. Y seguro como el infierno que no les pertenece a ustedes. Jake Ollister rió y el sonido fue como huesos rompiéndose. Entonces supongo que la tomaremos a la fuerza. Y cuando terminemos de quemar tu rancho hasta las cenizas, Cordell,
Tal vez veamos si esa viuda gigante grita tan fuerte como él nunca terminó porque Beatrice salió a ese porche y ya no se estaba acobardando. Había pasado 3 años siendo golpeada, 6 meses con miedo, y 4 semanas aprendiendo cómo se sentía ser deseada en lugar de despreciada. Y parándose allí con el calor de Nate a su espalda, y el recuerdo de su beso aún ardiendo en sus labios, algo dentro de ella finalmente entendió la verdad que Nate había estado tratando de enseñarle todo el tiempo. No era demasiado grande. Era exactamente del tamaño correcto para proteger lo que importaba. ¿Me quieren a mí? Su voz resonó a través del patio, clara y fuerte. Vengan por mí. Todo pasó rápido. Después de eso, Jack espoleó su caballo hacia adelante. Pero Thunder, hermoso, masivo Thunder, ya estaba cargando desde el pastizal norte donde había estado pastando, respondiendo a algún silbido de Nate que Beatrice no había oído. El semental chocó contra el caballo de Jack, enviando al forajido volando. Disparos crujieron la noche y Beatrice agarró el sartén de hierro de adentro de la puerta y lo balanceó como un arma. Cuando uno de la pandilla corrió al porche, el hombre cayó duro. Otro vino. Ella balanceó de nuevo, y esta vez sintió su fuerza, la fuerza que Sila se había burlado, la fuerza de la que había aprendido a avergonzarse. Se convirtió en la cosa que lo salvó. Clayton trató de dispararle a Nate por la espalda, pero Beatrice se lanzó entre ellos. Su tamaño y poder derribando al capataz de lado mientras la bala silbaba pasando a la oscuridad. «Eres demasiado grande», gritó Clayton, retrocediendo. «Demasiado grande, demasiado, demasiado». «Exactamente correcto», dijo Beatrice, y su puño conectó con su mandíbula, de la manera en que siempre había querido conectar con la de Silas. Cuando el marsal llegó 20 minutos después, atraído por los disparos, encontró a 5 forajidos atados en el patio. Un capataz traidor cuidando una mandíbula rota y Beatrice Holloway parada en el porche con el brazo de Nathaniel Cordell alrededor de su cintura. Estaba sangrando y magullada y respirando fuerte y nunca se había sentido más viva en toda su vida. «Nos salvaste», dijo Nate después de que el marsal se llevara a la pandilla y Clayton fuera arrestado por conspiración. Estaban sentados en ese mismo porche bajo las estrellas y su mano estaba cálida en la de ella. Usa esa fuerza tuya para proteger en lugar de ser protegida. ¿Sabes qué te hace eso, Vi? ¿Qué? ¿Libre? La palabra se asentó en su pecho como luz del sol, y se dio cuenta de que tenía razón. Libre del fantasma de Silas. Libre de la vergüenza de ser grande. Libre para ser deseada y fuerte y segura todo a la vez. «Cásate conmigo», dijo Nate. Y no era tanto una pregunta como una promesa. «Sé mi esposa, mi socia, mi igual. Sé exactamente quién eres, tan grande y fuerte y magnífica como Dios te hizo aquí en este rancho por el resto de nuestras vidas». Beatrice miró al hombre que le había enseñado que la gentileza no era debilidad y que ser sostenida no tenía que doler. Miró a la tierra que se había convertido en su hogar y las estrellas que se extendían para siempre arriba. Y dijo la palabra que lo cambió todo. Sí. 3 meses después, cuando Beatrice Cordell, ya no una viuda aterrorizada, sino la esposa de un ranchero que podía cargar postes de cerca y domar caballos y besar a su esposo hasta que ambos olvidaran sus propios nombres, cabalgó a Thunder a través del pastizal norte con el viento en su cabello. Finalmente entendió lo que Nate había querido decir ese primer día. No era demasiado grande. Era exactamente correcta. Y ser amada no tenía que doler más. Así que dime, ¿esta historia tocó tu corazón de la manera en que tocó el mío escribiéndola? Deja un comentario abajo y dime qué hora es, dónde estás y de qué parte del mundo estás viendo. Y si historias como esta, historias sobre encontrar amor después del dolor, sobre ser exactamente quien estabas destinado a ser, si estas historias te mueven, dale a esa campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra. Porque todos merecen oír que no son demasiado. Son exactamente correctos.